Bueno, hoy yo quiero hablar acerca de que Dios no hace, y aquí ya voy a empezar, Dios no hace acepción de personas, pero Dios sí hace la diferencia. Amén. Y cuando nosotros somos atraídos por el Espíritu Santo a Dios para pedir perdón por nuestros pecados, recibimos el perdón de nuestros pecados y el Espíritu Santo viene a vivir en nuestro corazón. En ese momento, por obra milagrosa de Dios, por voluntad de Dios, somos salvos. No por voluntad de hombre, sino por voluntad de Dios. La salvación es algo, es un milagro. De la misma forma que alguien necesita un milagro para ver si es que está ciego, para caminar, si es que tiene alguna parálisis, de la misma forma, cada ser humano necesita un milagro de Dios para nacer de nuevo. Nadie puede nacer de nuevo por voluntad propia. Solo el Espíritu Santo puede hacer ese milagro. Y Dios pone en nosotros el querer como era ser, Él pone en nuestro corazón el arrepentirnos para que nosotros respondamos lo que Él puso primero dentro de nosotros. Por ejemplo, una mujer que está embarazada, el bebé que lleva en su vientre, ella no hace nada para formarlo. Ella no le puede provocar ella no puede formarle los ojos, ella no le puede formar el corazón, ella no le puede formar a su bebé, ella no le puede formar a su bebé los pulmones, pero hay algo que ella sí puede hacer. Ella puede tomar la decisión de ir al hospital y dar a luz o abortar. Y prácticamente a veces sucede lo mismo con nosotros. Dios es el que pone en nosotros todo. No podríamos buscar a Dios si Él primero no nos busca a nosotros. No podríamos orar si primero Él no pone en nosotros el deseo de orar. No podríamos vivir en obediencia si Él no pone en nosotros, si Él no pone en nosotros los frutos del Espíritu Santo. De hecho, por eso se llaman los frutos del Espíritu. No son míos, son de Él. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, eh, dominio propio. Pero Dios me da a mí la capacidad de rechazar o aceptar eso, porque algunos de unos hoy podrían, en lugar de haber elegido conectarse en Zoom, algunos prefirieron ver Netflix, ¿verdad? Entonces, yo felicito a todos los que se conectaron porque Dios les puso el deseo de estar en este culto y fueron obedientes. Entonces, cuando alguien es salvo, repito, es únicamente gracias al milagro de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario y la manifestación de Dios por el Espíritu Santo en nuestros corazones. Amén. Ahora bien, hoy yo no quiero hablarles de la salvación, quiero hablarles acerca del ministerio y el servirle a Dios, porque hay mucha gente que es salva pero nunca podrán ejercer un ministerio porque no se disponen para ello. Y cuando hablo de un ministerio, no hablo únicamente de ser pastor o ser profeta o ser evangelista. Cuando hablo de un ministerio es cumplir el propósito que Dios tiene para mí, para cada uno de nosotros, conforme los dones que Él nos ha dado. Y a través de ese ministerio poder ser instrumento de Dios para que otros sean salvos. Hay una historia muy linda que es una anécdota que dice que en un vecindario, ahí en República Dominicana, se fueron a mudar 5 dominicanos, el papá, la esposa y los 3 hijos.
y ellos querían ir a evangelizar al barrio ahí en Dominicana, pero el papá era muy bueno leyendo la Biblia, explicándola, pero fíjese que él no tenía como esa capacidad de hacer amistad con la gente, a diferencia de su hija mayor. Su hija mayor era excelente socializando. El otro hijo, el del medio, era muy tímido, pero tenía una sonrisa muy linda que cautivaba a todos. El menor, el hijo menor, era muy bueno haciendo dinámicas, como dinámicas, lo que llaman rompehielo, como para que las personas entren en confianza. Y la esposa no sabía mucho de la Biblia, pero sabía cocinar muy bien. Entonces un día dijeron, ¿qué podemos hacer para servirle a Dios en este vecindario? Todos tenían dones diferentes, pero todos tenían una meta en común. Entonces le dijeron a la hija, la mayor, que era muy buena socializando, que fuera al barrio a invitar a los vecinos a la casa. Y era una persona que inspiraba tanta confianza y amabilidad que los vecinos aceptaron y vinieron a la casa. El hijo del medio los recibió con una gran sonrisa y desde el momento que entraron a la casa fueron impactados. Mientras el padre de familia preparaba una enseñanza, el hijo menor hizo una dinámica rompehielo para que todos entraran en confianza. El padre de familia después les habló del evangelio y todos recibieron a Jesucristo en el corazón. Y al final la esposa les dio a todos una rica cena y todos comieron. Ese día casi 20 personas fueron salvas gracias a que todos los miembros de esa familia cumplieron su ministerio, usaron sus dones, fueron puestos para ser instrumentos de Dios y se alcanzó el propósito que fue ganar almas. Entonces, cuando hablamos de ejecutar los dones o nuestro ministerio, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que los dones que Dios me ha dado no son iguales a los que le dio otra persona, porque Dios no hace copias, Dios hace individuos, personas. Entonces, los dones que tiene Wilmedia son diferentes a los que tiene Michael y los que tiene la pastora Ana Bellis es diferente a los que tiene la pastora Alicia aquí en Costa Rica, o los dones que tiene Wendy son diferentes a los que tiene Lisbeth. Y lo primero que tenemos que hacer es saber que tenemos dones que deben ser usados para Dios y que son únicos. Y en la medida que yo dispongo mi vida y mi corazón y mis dones, yo podré ser un instrumento para Dios que haga la diferencia. Y digo que haga la diferencia porque hoy en día hay muchos cristianos que pasan totalmente desapercibidos. Si en su vecindario hubiera un satánico, probablemente no pasaría desapercibido. Todos los del barrio sabrían que ahí hay un satánico, todos los del barrio sabrían que ahí hacen cosas raras, ¿verdad? Pero qué lástima que a veces hay un cristiano en un barrio, en un trabajo, en el colegio, en la universidad, y nadie sabe, porque es un cristiano que no hace la diferencia. Es salvo. Cuando muera va a ir al cielo, pero no hace la diferencia. Y la razón que no hace la diferencia es porque aún no ha recibido sobre su vida una unción sobre sus dones y ministerio. Ahora, yo quiero que Lisbeth me ayude a leer Primera de Samuel 16, versículo 7. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 7. Adelante, Lisbeth. Ok, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón.
Entonces vea lo que dice, ahí hay dos conceptos muy interesantes. Número uno, que para ser instrumento de Dios, Dios no ve la apariencia física, Dios ve el corazón, porque hay personas que dicen, es que mi voz es muy suave, yo no puedo predicar porque el timbre de mi voz es muy suave, o yo no puedo hacer tal cosa porque no me parezco a ese pastor o ese predicador o esa salmista que sale en televisión. Y algunas personas se comparan con las personas que salen en televisión o los líderes de la iglesia y permiten que el enemigo los engañe, haciéndoles creer que porque no se parecen a ese otro servidor, a ese otro cantante, a ese otro predicador, no pueden ser instrumentos de Dios. Entonces, una de las cosas que yo tengo que saber para que Dios me use es que Dios no ve la apariencia externa, Él ve mi corazón. Y si en mi corazón Dios ve que yo tengo un corazón dispuesto, que quiero servirle, poner mis dones al servicio de Él, califico para ser un instrumento de Dios. Pero ahí viene otro concepto importante. Vuelva a leer, Lisbeth, donde dice que Dios desecha. Dice, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Ok, esto hay que entenderlo. Dios en su soberanía tiene toda la potestad de decir, a este no lo voy a usar y a este sí. Y eso debe generar en nosotros un temor santo, un respeto por Dios. Porque esto tampoco se trata de decir, yo le sirvo a Dios cuando a mí me dé la gana. Yo le sirvo a Dios cuando termine los estudios, cuando termine el colegio, cuando me gane la lotería, cuando gane mucho dinero. Ahí le sirvo a Dios. Porque pudiera ser que después Dios diga, no, ya no. Y hay que tener cuidado porque a veces pensamos que nosotros somos los dueños del ministerio y Dios sigue siendo el dueño de su obra. Y así como un patrón puede contratar a alguien, un patrón puede despedir a alguien y un patrón puede decir, no te contrato. Entonces, todos ustedes que sirven a Dios en alguna área, debemos sentirnos totalmente agradecidos con Dios que Él nos ha tenido por dignos de ser elegidos para el ministerio, para servirle. El que le sirve en la música, el que le sirve en las finanzas, el que le sirve en la labor social, el que le sirve en la predicación. Algunos tienen talentos y dones en la profecía, otros tienen talentos y dones en la predicación, otros son buenos evangelizando, otros usan alguna cualidad que Dios les haya dado, como saber cocinar o ponen eso al servicio de Dios. Y Dios ve el corazón, pero Dios podría incluso, como Dios dice, sí te voy a usar, Dios podría decir, no te voy a usar. Y Dios sí quiere usarnos. Ahora usted dice, ¿cómo yo sé que Dios aún quiere usarme? La razón es que aún tienes el deseo en tu corazón. Porque si Dios no quisiera usarte, no habría en ti el deseo de servirle a Dios. No hay tal cosa como que alguien diga, oh, yo tengo el deseo de servirle a Dios, pero Dios no quiere que yo le sirva. No, porque recuerda que es Dios quien pone el querer como el hacer. Si aún tú tienes el deseo de servirle a Dios, es porque Dios quiere que le sirvas. Entonces, cualquiera aquí que diga, yo quiero servirle a Dios, yo quiero poner mis dones, yo quiero buenas noticias, Dios está interesado en ti y Él quiere usarte. Ahora vea lo que dice ahí 1 Samuel 16:8. El profeta, Dios le da la indicación que ya Dios va a desechar a Saúl, que era el primer rey, y ahora Dios va a ungir a un jovencito para que se convierta en el nuevo rey de Israel. Ahora, vea qué interesante lo que es el versículo 8, Lisbeth. Dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Lisbeth, es que no escuché, ¿puedes volverlo a leer, por favor? Sí, dice, entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo,
tampoco a este ha escogido Jehová. Ajá, continúa. Ahora el versículo 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces, oigan esto. Dios tenía 8 opciones. Y Dios dijo, a ninguno de estos 7 ha elegido Jehová. El que fue elegido fue David, que era el menor de los hijos de Isaí. Habían 8 hijos y Dios eligió solo a uno y los otros 7 no. Ahora, todas las personas que van a una iglesia, si le entregan su corazón a Jesús, van a ser salvas, pero no todas van a cumplir en la forma total el desarrollo de su ministerio, porque no todos califican para ser instrumento de Dios, para servirle en la totalidad de lo que Dios quiere. Le pongo un ejemplo. Hay personas que se compran aquí en Costa Rica es muy común que las personas a veces se compran una bicicleta para hacer ejercicios. Ahí también en República Dominicana, no Ahora con la sé, pandemia sí ha subido la gente. yo no sé en República Dominicana, pero en Costa Rica mucha gente se la compra y una semana después solo sirve para poner el paño, no para hacer ejercicio. Ahí también pasa lo mismo. Porque la bicicleta fue creada para hacer ejercicio, pero a la semana la gente se aburre, ya no la usa para lo que fue hecha, sino que ahora la pone de estante y ponen ahí el paño, ponen ahí los zapatos. Michael, ahí en República Dominicana pasa lo mismo. Sucede, sí, sucede. Ok, entonces pasa lo mismo con nosotros. Dios nos creó, a cada miembro de la iglesia, Dios la creó para que también le sirva a Dios, para que ponga sus dones, para que cumpla un ministerio. Pero muchos no cumplen su ministerio, no cumplen sus dones, y aunque tienen todo el potencial para servirle a Dios, sencillamente se limitan con solo ser salvos. Y yo imagino que habrán muchas personas cuando lleguen al cielo, salvas, que Dios quizás, esto no es bíblico, solamente estoy suponiendo, que Dios les dirá, ¿sabías que si hubieras dispuesto tu corazón, hubieras podido desarrollar un don de evangelismo, de profecía como pastor, hubieras podido orar por los enfermos y se hubieran sanado? Y mucha gente va a decir, ¿qué? Yo hubiera podido lograr todo eso y no lo logré. Y Dios va a decir, sí, porque no dispusiste tu corazón. Ahora, Dios tiene la capacidad de elegir o no elegir a alguien de acuerdo a su disposición para Dios. Vea lo que dice, por ejemplo, 1 Corintios 15, 6. 1 Corintios 15, 6. Recuerden cuando, ahí mientras Lisbeth lo busca, cuando Jesús resucitó, dice la Biblia que se le apareció a muchas personas. Vea lo que dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 6. Ya lo tengo. Ajá. Dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ok, ¿cuántas personas lo vieron resucitado? Más de 500 hermanos a la vez. Ok, ¿y cuántos fueron llenos del Espíritu Santo? A ver si ustedes se acuerdan cuando vino el día del Pentecostés. A ver, ¿cuántos fueron llenos? 120. Exacto. A ver, alguien que sea bueno con la matemática. ¿Cuánto es 500 menos 120? 380. Entonces, oiga esto. ¿Dónde estaban los otros 380? Durmiendo. Entonces,
500 vieron a Jesús resucitado y Jesús le dijo a 500, esperen aquí, sigan orando hasta que venga el Espíritu Santo. Pero dice la Biblia que solo 120 fueron llenos. O sea, habían 500 que tenían todas las capacidades para tener un ministerio. Habían 500 con todos los dones para ejercer dones de sanidad, de profecía, de liberación, de intercesión, pero solo 120 en aquel momento se dispusieron y solo 120 fueron llenos del Espíritu Santo. La Biblia usa la palabra que fueron ungidos por el Espíritu Santo. Ahora yo le quiero hacer una pregunta a ustedes que están ahí, los que por lo menos tienen cámara y los que no tal vez puedan poner en el chat un dedito. ¿Cuántos de ustedes, y ahora sí, quieren ser usados por Dios, ungidos por Dios, elegidos por Dios para ejercer un ministerio, para que Dios desarrolle sus dones, sus talentos, su ministerio, para que se cumpla el propósito de Dios? Hagan el dedito así. Muy bien. Ahora bien, ya casi finalizo en 5 o 10 minutos. Solamente aprovechando que ustedes han hecho su dedito así, les voy a hablar de 5 pasos o 5 tipos de personas a las que Dios elige, a las que Dios escoge y a las que Dios unge para desarrollar el máximo potencial de sus dones, sus talentos y su servicio a Dios. ¿Quieren saber cuáles son esos 5 tipos de personas que Dios unge? El primer tipo de persona está en Salmo 23, Salmo 23, Salmo 23, busquen el Salmo 23, Lisbeth, por favor. Listo. Ahora, el versículo 5 habla de lo que ocupamos para que Dios nos use. Vea lo que dice el Salmo 23, 5. Dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Oiga, unges mi cabeza con aceite. Está hablando de la unción. Recuerde que David fue ungido por Dios. Ahora bien, el Salmo 23, 5 dice que Dios me unge, pero estamos leyendo el versículo 5. El versículo 1 habla la cualidad o el tipo de persona que puede ser ungida. Versículo 1, Lisbeth. Dice, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Oiga, primer tipo de personas a las que Dios unge, aquellos que tienen un pastor. Se lo voy a repetir. Primer tipo de personas a las que Dios unge, personas que tienen un pastor. Primeramente, obviamente, de Jesús. Él debe ser el pastor de todos. Pero para ser ungido, para poder ejercer un ministerio, usted y yo también necesitamos tener un pastor. Hay gente que dice, no, yo no necesito un pastor, yo no necesito una cobertura, yo puedo servirle a Dios como me dé la gana, en la forma que le... No. Es que no es el orden de Dios. Usted y yo necesitamos un pastor. Ese es el primer tipo de personas que Dios unge, un pastor. Ahora, aquí el salmista está comparando al creyente con una oveja, ¿verdad? Una oveja. Y, por ejemplo, San Juan 10:27 habla de que el buen pastor conoce las ovejas. Entonces, Dios nos compara con ovejas, no con cabras. Las ovejas, por naturaleza, siempre van a seguir a un pastor. Las cabras no, las cabras andan por donde sea. Y el corazón de una persona ungida que le pueda servir a Dios es una persona que tiene corazón de oveja, no de cabra, sino de oveja, que tiene un pastor. Entonces, número 2, Salmo 45, 7. Les quiero hablar rápidamente de 5 tipos de personas a las que Dios unge. Ya dijimos el número 1, personas que tienen un pastor. Número 2, Salmo 45, 7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad. Por tanto, te ungió Dios. Oiga, tuyo. Dios te ungió, pero está hablando el por qué Dios te ungió. Vuelva a leer el inicio. Has amado la justicia y aborrecido la maldad.
Entonces, segundo tipo de personas a las que Dios unge, personas que aman la justicia y aborrecen la maldad. Usted y yo como cristianos tenemos que llegar al nivel de odiar lo que Dios odia y amar lo que Dios ama. Si sus oraciones están cargadas de bendíceme, ayúdame, prospérame, pero no de ayuda a otros, salva a otros, estamos solamente enfocados en nosotros. Y Dios desea que tengamos un corazón abierto a la salvación de otros, que oremos por la salvación de otros. Hay gente que invierte 1 hora orando por el futuro novio o novia y nunca ha orado 5 minutos por la salvación de sus seres amados. Entonces ahí ese corazón se ve que no está amando lo que Dios ama, porque lo que Dios más ama son las almas, son las personas. Y a veces oramos 50 minutos para que Dios me dé un trabajo nuevo, para que me dé más dinero, pero no oramos para que Dios salve a alguien que no le conoce. Entonces, segundo tipo de personas a las que Dios unge, personas que aman lo que Dios ama y personas que aborrecen lo que Dios aborrece. Y ese tipo de personas son ungidas por Dios. Número 3, Salmo 133, punto número 3 de los 5 que les quiero hablar, Salmo 133, versículo 1 al 3, Salmo 133, versículo 1 al 3, Lisbeth. Dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta el borde de sus vestiduras. Entonces habla que la unción o el óleo baja desde la cabeza de Aarón hasta su barba y cubre todo su vestido. Pero ¿cuál es el tipo de personas que está siendo ungida de este tipo en esta comparación? Vuelva a leer el inicio del versículo. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces, tercer tipo de personas que son ungidas por Dios, las personas que aman la congregación, las personas que aman la iglesia. ¿Conoce usted personas que dicen, oh, yo con la iglesia no quiero nada? Todos son unos hipócritas. Yo a esa iglesia no me acerco. Bueno, esas personas no califican para ser ungidas. Y usted conocerá muchos que no quieren nada con la iglesia y ahí andan en la calle supuestamente ejerciendo un ministerio, pero es un ministerio sin efectividad, sin poder, sin unción, porque no tienen pastor, no aman la iglesia, no hay, y Dios no diseñó a ningún ser humano o cristiano para andar solo. Dios diseñó la iglesia para estar junta. Le voy a poner un ejemplo. Suponga que, Michael, usted, disculpe la pregunta, ¿usted es casado? No, señor. No, señor, alguno que tenga esposa. Bueno, voy a poner el ejemplo del pastor Tomás y la esposa y su esposa, la pastora. Imagínese qué descortés sería de mi parte que yo le diga al pastor Tomás, Pastor Tomás, lo voy a invitar a cenar, pero por favor no traiga a su esposa. Es que su esposa no me agrada. Ella es una mala persona, no me cae bien. ¿Ustedes qué creen? ¿Que el pastor Tomás va a seguir siendo mi amigo después de sus comentarios? De ninguna forma. Podría ser que sí, pero que voy a hablar bien de mi mujer. Digo, no, ella no es tan mala. Pero sería totalmente descortés e irrespetuoso de mi parte. Si yo amo al pastor Tomás, yo debo brindarle mucho respeto a su esposa y integrarla. Y lo mismo sucede con muchas personas. Dicen amar a Dios, pero aborrecen la iglesia. Oh, yo amo a Dios, pero con la iglesia yo no quiero nada. Bueno, esas personas están despreciando la esposa de Cristo, que es la iglesia. Entonces, tercer tipo de personas que Dios unge para el ministerio, para ejercer sus dones, son personas que aman la iglesia, aman la congregación. Cuán bueno, cuán delicioso es los hermanos habitar juntos. Número 4, Josué 1:9. Busque lo que dice Josué 1:9. Ese versículo es muy, muy famoso. Dice, mira que te mando que te esfuerces y seas valientes.
No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Cuarto tipo de persona a la que Dios unge, la gente esforzada y valiente. No hay tal cosa como que Dios unge o elige a alguien que es vagabundo. Hay muchos jóvenes que, por ejemplo, dicen, yo voy a renunciar al trabajo, voy a renunciar a los estudios porque quiero servirle a Dios. No, eso no es real. Dios no llama a gente que está desocupada. Primero usted ingrese a la universidad, primero estudie, y si es la voluntad de Dios llamarte ahí, Dios te va a sacar ahí, pero Dios te va a llamar cuando estás ocupado, no desocupado. ¿Tiene sentido? Entonces, hay muchos jóvenes que malinterpretan esto y yo no sé en República Dominicana, pero en Costa Rica muchos jóvenes cristianos les pasó que no estudiaron, no trabajaron, pensando que aquí estoy Dios para el servicio. No, Dios llama a gente esforzada y gente valiente. Y número 5, y termino, quinto tipo de personas a las que Dios unge está en Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, y antes de dar el versículo, recuerden que Dios nos compara con ovejas. Las ovejas por naturaleza son dadoras, ellas dan lana, ¿verdad? Las ovejas son dadoras. Las cabras más bien roban, las cabras roban el alimento de las ovejas. Y Dios nos compara con ovejas. Entonces, las ovejas que son ungidas por su pastor tienen que ser por naturaleza dadivosas, generosas. Quien es generoso participa de la naturaleza divina de Dios porque Dios es dador. Recuerde lo que dice San Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo. Entonces, imposible alguien puede ser elegido para el ministerio si no es generoso. Usted y yo tenemos que ser generosos con nuestra iglesia, generoso con nuestros padres, generoso con el necesitado, generoso con nuestro pastor, generoso. La Biblia dice, hagamos partícipe de toda buena cosa a los que nos instruyen y enseñan en la Biblia. Y algo que hay que romper es la mentalidad de la codicia, porque en el reino de Dios las matemáticas son muy diferentes. Por ejemplo, Jesús quiere alimentar a 5,000 personas. Pregunta, ¿qué tienen? Y un niño dice, tengo 5 panes y 2 peces. Y él los levanta, ora al Padre, los bendice, y 5 panes y 2 peces alimentaron a 5,000 personas y sobraron 12 canastas. Esa matemática es muy extraña, pero es la matemática de Dios. Imagínense, 5 más 2 es igual a 5,000 y sobra 12. ¿Qué matemática más rara? Pero es la matemática de Dios. La matemática de Dios se basa en la generosidad, en desprenderme. La Biblia dice, cada uno dé conforme el Señor lo haya prosperado. Obviamente Dios no te va a pedir algo que tú no puedas dar, pero a algunos Dios les pide y dicen no, porque confían más en ellos que en la provisión divina. Alguien que quiera servirle a Dios, y no sé, espero que me vuelvan a invitar otro día, pero alguien que quiere servirle a Dios tiene que diezmar, tiene que ofrendar, tiene que ser generoso, porque si usted y yo no somos generosos, no diezmamos, no ofrendamos, estamos poniendo avaricia en nuestro corazón. Y recuerden lo que dije en el punto 3, que una de las cualidades para ser escogido para el ministerio y servirle a Dios es amar lo que Dios ama. Y Dios ama la iglesia. Y cuando usted y yo no ofrendamos, no diezmamos, estamos prácticamente queriendo que la iglesia se cierre, queriendo que no haya para los salarios de los que trabajan en la iglesia, queriendo que no haya extensión del reino, porque al no dar, la iglesia no se mueve en la misma forma que debería hacerse. Entonces, si usted y yo queremos ser usados por Dios, tenemos que ser generosos, porque es una parte de las cualidades que debe tener un servidor. Vean lo que dice el versículo, ahora sí, Lisbeth, le dije, y ya con esto termino, Lucas 6, versículo 38. Dice,
Dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida y rebosando darán en vuestro regazo, porque con la Amén. misma medida con que medís, os volverán a medir. Entonces, dice ahí, en la misma forma que mides, serás medido. Si usted anhela algún día tener un ministerio, usted va a necesitar que otras personas apoyen su ministerio, porque nadie en la vida puede solo. Todos ocupamos de todos. Si usted cree que usted puede solo, usted no sirve para el ministerio. Todos ocupamos de todos. Y cuando usted no apoya, nadie le apoyará. Usted necesita apoyar para ser apoyado, sembrar para cosechar. Amén. Entonces, repito, 5 tipos de personas a las que Dios unge para ser elegidas para el ministerio: personas que tienen un pastor, personas que aman la justicia, aborrecen la maldad, personas que aman la iglesia, la congregación, personas que son esforzadas y valientes, y finalmente personas generosas, sabiendo que Dios puede elegirte o Dios puede no elegirte, porque Él es soberano. Pero si hoy en tu corazón está el deseo de decir, yo quiero servirle a Dios, es una buena noticia. Significa que estás en los planes de Dios, que Él quiere usarte, Él tiene dones y talentos para ti, y Él quiere que tu propósito se cumpla a ti, porque ser exitoso y cumplir el propósito de Dios son cosas totalmente diferentes. Alguien puede ser exitoso y no estar viviendo el propósito de Dios en su vida. Y yo creo que usted y yo queremos que el propósito de Dios se cumpla en nosotros. Amén y amén.